Eta ongi etorriak. Bueno, hasiko naiz, pazientzia pixkat, luzerako dago. 2024 dekretua ekainaren 24koa lehendakariarena, Jaurlaritzako lehenengo lehendakari ordea eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30ko 7/1991 legearen 8.2. 17. eta 25. artikuluek ematen dizkidaten ahalmenen arabera, hau xedatzen dut. Lehenengo artikulua, Ibone Bengoetxea Otaolea Andrea, Jaurlaritzako lehenengo lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburu izendatzea. Haren merezimenduak eta doainak kontutan hartuta. Bigarren artikulua, Jaurlaritzako lehenengo lehendakari ordeak, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30ko 7/1991 legean aurreikusitako eginkizunak beteko ditu, bai eta lehendakariak agintzen edo esku ordetzen dizkion gainerakoak ere. Hirugarren artikulua, eginkizunak betetzeko, Jaurlaritzako lehenengo lehendakari ordeak ez du berariazko egiturarik izango, aitzitik dagokion sailaren egituraketari eta egitekoei buruzko dekretuan ezarritako organoek beteko dituzte zeregin hoiek. Xedapen gehigarria, agintari eta herritar guztiei agintzen diet, bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak, betetzean ematen dituen aginduak, pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita. Eta azken xedapena, Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariaren argitaratzen den egunean, bertan jarriko da indarrean dekretu A. Decreto 20/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento de la vicepresidenta primera del Gobierno y consejera de Cultura y Política Lingüística. En virtud de las facultades que me atribuyen el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía y los artículos 8.b, 17 y 25 de la Ley 7/1981 de 30 de junio de Gobierno, dispongo. Artículo 1. En consideración de los méritos y cualidades que concurren en doña Ibone Bengoetxea Otaolea, vengo en nombrarle vicepresidenta primera del Gobierno y consejera de Cultura y Política Lingüística. Artículo 2. La vicepresidenta primera del Gobierno ejercerá las funciones previstas en la Ley 7/1981 de 30 de junio de Gobierno y aquellas otras que el Lehendakari le encomiende o delegue. Artículo 3. Para el desarrollo de sus funciones, la vicepresidenta primera del Gobierno no dispondrá de una estructura específica, sino que serán los órganos que se establezcan en el decreto de la estructura orgánica y funcional de su departamento quienes realicen estas tareas. Disposición adicional. Mando a todas las autoridades, ciudadanos y ciudadanas que cumplan las órdenes que dicte en el ejercicio de sus funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad. Y disposición final, el presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, que se da en Vitoria-Gasteiz, hoy 24 de junio de 2024. Bone. Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Zorionak. Hogeita bat, marra 2024 dekretua ekainaren 24koa lehendakariarena Jaurlaritzako bigarren lehendakari ordea eta ekonomia lan eta enpleguko sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30ko 7/1991 legearen 8.b, 17. eta 25. artikuluek ematen dizkidaten ahalmenen arabera, hau xedatzen dut. Lehenengo artikulua Miguel Torres Lorenzo jauna, Mikel Torres, Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde eta ekonomia lan eta enpleguko sailburu izendatzea, haren merezimenduak eta doainak kontuan hartuta. Bigarren artikulua, Jaurlaritzako bigarren lehendakari ordeak, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30ko 7/1991 legean aurreikusitako eginkizunak betoko ditu. Bai eta lehendakariak agintzen edo eskuordetzen dizkion gainerakoak ere. Hirugarren artikulua, eginkizunak betetzeko, Jaurlaritzako bigarren lehendakari ordeak ez du berariazko egiturarik izango, aitzitik
dagokion sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuan ezarritako organoek beteko dituzte zeregin hoiek. Xedapen gehigarria, agintari eta herritar guztiei egintzen diet bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak, betetzean ematen dituen aginduak pertsona eta agintari legez dagozkion begirunea erakutsita. Eta azken xedapena, Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean dekretu hau. Decreto 21/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento del vicepresidente segundo del Gobierno y consejero de Economía, Trabajo y Empleo. En virtud de las facultades que me atribuyen el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía y los artículos 8.b, 17 y 25 de la Ley 7/1981 de 30 de junio de Gobierno, artículo 1, dispongo, en consideración de los méritos y cualidades que concurren en don Miguel Miquel Torres Lorenzo, vengo en nombrarle vicepresidente segundo del Gobierno y consejero de Economía, Trabajo y Empleo. Artículo 2. El vicepresidente segundo del Gobierno ejercerá las funciones previstas en la Ley 7/1981 de 30 de junio de Gobierno y aquellas otras que el Lehendakari le encomiende o delegue. Artículo 3. Para el desarrollo de sus funciones, el vicepresidente segundo del Gobierno no dispondrá de una estructura específica, sino que serán los órganos que se establezcan en el decreto de estructura orgánica y funcional de su departamento quienes realicen esas tareas. Disposición adicional. Mando a todas las autoridades, ciudadanos y ciudadanas que cumplan las órdenes que dicte en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad. Y disposición final, el presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de junio de 2024. Miquel. Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y legalmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Hogeita 2/2024 dekretua ekainaren 24koa lehendakariarena, ogasun eta finantzetako sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30ko 7/1991 legearen 8.2 artikuluak ematen dizkidaten almenen arabera, hau xedatzen dut. Artikulu bakarra. Noel Danju Olaizola jauna ogasun eta finantzetako sailburu izendatzea haren merezimenduak eta doainak kontutan hartuta. Agintari eta herritar guztiei agintzen diet bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak betetzen ematen dituen aginduak pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita. Decreto 22/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento de consejero de Hacienda y Finanzas. En virtud de las facultades que me atribuyen los artículos 33.2 del Estatuto de Autonomía y 8.b de la Ley 7/1981 de 30 de junio de Gobierno, dispongo, artículo único, en consideración de los méritos y cualidades que concurren en don Noel Danju Olaizola, vengo en nombrarle consejero de Hacienda y Finanzas. Mando a todas las autoridades y a la ciudadanía cumpla las órdenes que del mismo emanen en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad, dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de junio de 2024. Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo leialki erabiliko dudala hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Hogeita 3/24 dekretua ekainaren 24koa lehendakariarena gobernantza, administrazio digital eta autogobernuko sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30ko 7/1991 legearen 8.b artikuluak ematen dizkidaten almenen arabera, hau xedatzen dut. Artikulu bakarra, Maria Ubarretxena Ziz Andrea, gobernantza, administrazio digital eta autogobernuko sailburu izendatzea, haren merezimenduak eta doainak kontutan hartua.
Agintari eta herritar guztiei egintzen diet bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak betetzean ematen dituen aginduak, pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita. Decreto 23/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento de la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. En virtud de las facultades que me atribuyen los artículos 33.2 del Estatuto de Autonomía y 8b de la Ley 7/1981 de 30 de junio del Gobierno, dispongo, artículo 1 único, en consideración de los méritos y cualidades que concurren en doña María Ubarrechena Cid, vengo a nombrarle consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. Mando a todas las autoridades y a la ciudadanía cumplan las órdenes que del mismo emanen en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad, dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de junio de 2024. Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Eskerrik asko, lehendakari. Hogeita lau dekretua ekainaren 24koa lehendakariarena industria, transizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30/7/1981 legeraren 8.b artikuluak ematen dizkidaten almenen arabera, hau xedatzen dut. Artikulu bakarra. Mikel Jauregi Letemendia jauna, industria, transizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburu izendatzea, haren merezimenduak eta doainak kontutan hartuta. Agintari eta herritar guztiei agintzen diet bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak, betetzean ematen dituen aginduak, pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita. Decreto 24/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. En virtud de las facultades que me atribuyen los artículos 33.2 del Estatuto de Autonomía y 8.b de la Ley 7/1981 de 30 de junio de Gobierno, dispongo, artículo único, en consideración de los méritos y cualidades que concurren en don Mikel Jauregui Letemendía, vengo a nombrarle consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Mando a todas las autoridades y a la ciudadanía cumplan las órdenes que del mismo emanen en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad, dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de junio de 2024. Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Eskerrik asko. Hogeita lau dekretua ekainaren 24koa lehendakariarena segurtasuneko sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30/7/1981 legearen 8.b artikuluak ematen dizkidaten almenen arabera, hau xedatzen dut. Artikulo bakarra, Bingen Zupiria Gorostidi, jauna, segurtasuneko sailburu izendatzea, haren merezimenduak eta doainak kontutan hartuta. Agintari eta herritar guztiei agintzen diet bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak, betetzean ematen dituen aginduak pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsitka. Decreto 25/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento del consejero de Seguridad. En virtud de las facultades que me atribuyen los artículos 33.2 del Estatuto de Autonomía y 8.b de la Ley 7/1981 de 30 de junio de Gobierno, dispongo, artículo único, en consideración de los méritos y cualidades que concurren en don Bingen Zupiria Gorostidi, vengo a nombrarle consejero de Seguridad.
mando a todas las autoridades y a la ciudadanía, cumpla las órdenes que del mismo emanen en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad. Dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de junio de 2024. Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Eskerrik asko, lehendakari. Hogeita 6/2024 dekretua ekainaren 24koa lehendakariarena hezkuntzako sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30/7/1981 legearen 8.b artikuluak ematen dizkidaten ahalmenen arabera hau xedatzen dut. Artikulo bakarra, Maria Begoña Pedrosa Lobato Andrea hezkuntzako sailburu izendatzea, haren merezimenduak eta doainak kontutan hartuta. Agintari eta herritar guztiei egintzen diet, bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak, betetzean ematen dituen aginduak pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita. Decreto 26/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento de la consejera de Educación. En virtud de las facultades que me atribuyen los artículos 33.2 del Estatuto de Autonomía y el 8.b de la Ley 7/1981 de 30 de junio de Gobierno, dispongo. Artículo único. En consideración de los méritos y cualidades que concurren en doña María Begoña Pedrosa Lobato, vengo a nombrarle consejera de Educación. Mando a todas las autoridades y a la ciudadanía cumplan las órdenes que del mismo emanen en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad, dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de junio. Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Eskerrik asko, lehendakari. Hogeita 7/2024 dekretua ekainaren 24koa lehendakariarena, etxe bizitza eta hiri agendako sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30/7/1981 legearen 8.b artikuluak ematen dizkidaten ahalmenen arabera hau xedatzen dut. Artikulu bakarra, Denis Itxaso González jauna, etxe bizitza eta hiri agendako sailburu izendatzea. Haren merezimenduak eta doainak kontutan hartuta. Agintari eta herritar guztiei agintzen diet, bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak. Betetzean, ematen dituen aginduak pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita. Decreto 27/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento del consejero de Vivienda y Agenda Urbana. En virtud de las facultades que me atribuyen los artículos 33.2 del Estatuto de Autonomía y 8.b de la Ley 7/1981 de 30 de junio de Gobierno, dispongo. Artículo único. En consideración de los méritos y cualidades que concurren en don Denis Itxaso González, vengo a nombrarle consejero de Vivienda y Agenda Urbana. Mando a todas las autoridades y a la ciudadanía cumpla las órdenes que del mismo emanen en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad. Dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de junio de 2024. Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Eskerrik asko. Hogeita 8/2024 dekretua ekainaren 24koa lehendakariarena osasuneko sailburua izendatzeko dena.
Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30/7/1981 legearen 8.b artikuluak ematen dizkidaten ahalmenen arabera, hau xedatzen dut. Artikulu bakarra. Alberto Martínez Ruiz jauna, osasuneko sailburu izendatzea, haren merezimenduak eta doainak kontuan hartuta. Agintari eta herritar guztiei agintzen diet bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak, betetzean ematen dituen aginduak pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita. Decreto 28/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento de consejero de salud. En virtud de las facultades que me atribuyen los artículos 33.2 del Estatuto de Autonomía y 8.b de la Ley 7/1981 de 30 de junio del Gobierno, dispongo. Artículo único. En consideración de los méritos y cualidades que concurren en don Alberto Martínez Ruiz, vengo a nombrarle consejero de salud. Mando a todas las autoridades y a la ciudadanía cumplan las órdenes que del mismo emanen en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad. Dado en Vitoria-Gasteiz el 24 de junio de 2024. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Zorionak, Alberto. Eskerrik asko. Hogeita bederatzi barra 2024 dekretua, ekainaren 24koa, lehendakariarena, ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30/7/1981 legearen 8.b artikuluak ematen dizkidaten ahalmenen arabera, hau xedatzen dut. Artikulu bakarra.
Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Eskerrik asko, lehendakari. Hogeita hamaika barra 2024 dekretua, ekainaren 24koa, lehendakariarena, zientzia, unibertsitate eta berrikuntzako sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30/7/1991 legearen 8.b artikuluak ematen dizkidaten almenen arabera, hau xedatzen dut. Artikulu bakarra, Juan Ignacio Pérez Iglesias jauna, zientzia, unibertsitate eta berrikuntzako sailburu izendatzea, haren merezimenduak eta doainak kontutan hartuta. Agintari eta herritar guztiei egintzen diet, bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak betetzean, ematen dituen aginduak pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita. Decreto 31/2024 de 24 de junio del Lehendakari, de nombramiento del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación. En virtud de las facultades que me atribuyen los artículos 33.2 del Estatuto de Autonomía y 8.b de la Ley 7/1981, de 30 de junio de Gobierno, dispongo, artículo único, en consideración de los méritos y cualidades que concurren en don Juan Ignacio Pérez Iglesias, vengo en nombrarle consejero de Ciencia, Universidades e Innovación. Mando a todas las autoridades y a la ciudadanía cumplan las órdenes que del mismo emanen, en el ejercicio de las funciones que le corresponden, con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad. Dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de junio de 2024. Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Eskerrik asko. Hogeita hamabi, 2024 dekretua, ekainaren 24koa, lehendakariarena, turismo, merkataritza eta kontsumoko sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30/7/1991 legeraren 8.b artikuluak ematen dizkidaten almenen arabera, hau xedatzen dut. Artikulu bakarra, Javier Hurtado Domínguez jauna, turismo, merkataritza eta konsumoko sailburu izendatzea. Haren merezimenduak eta doainak kontutan hartuta. Agintari eta herritar guztiei agintzen diet bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak betetzean ematen dituen aginduak, pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita. Decreto 32/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento del consejero de Turismo, Comercio y Turismo. En virtud de las facultades que me atribuyen los artículos 33.2 del Estatuto de Autonomía y 8.b de la Ley 7/1981 de 30 de junio de Gobierno, dispongo, artículo único, en consideración de los méritos y cualidades que concurren en don Javier Hurtado Domínguez, vengo en nombrarle consejero de Turismo, Comercio y Consumo. Mando a todas las autoridades y a la ciudadanía cumpla las órdenes que del mismo emanen en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad, dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de junio de 2024. Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala, hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Hogeita hamairu, 2024 dekretua, ekainaren 24koa, lehendakariarena, elikadura, landa, garapen, nekazaritza eta arrantzako sailburua izendatzeko dena.
Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30/7/1991 legearen 8.2 artikuluak ematen dizkidaten ahalmenen arabera, hau xedatzen dut. Artikulu bakarra, Amaia Barredo Martín Andrea, elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantzako sailburu izendatzea. Haren merezimenduak eta doainak kontutan hartuta. Agintari eta herritar guztiei egintzen diet, bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak. Betetzean, ematen dituen aginduak pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita. Decreto 33/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. En virtud de las facultades que me atribuyen los artículos 33.2 del Estatuto de Autonomía y 8.b de la Ley 7/1981 30 de junio de Gobierno, dispongo. Artículo único. En consideración de los méritos y cualidades que concurren en doña Amaia Barredo Martín, vengo a nombrarle consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Mando a todas las autoridades y a la ciudadanía cumplan las órdenes que del mismo emanen en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad. Dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de junio de 2024. Hartzen dudan agintea, Euskadiaren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala, hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Eskerrik asko. Azkenik. 30/14/2024 dekretua, ekainaren 24koa, lehendakariarena justizia eta giza eskubideetako sailburua izendatzeko dena. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 33.2 artikuluak eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30/7/1991 legearen 8.b artikuluak ematen dizkidaten ahalmenen arabera, honako hau xedatzen dut. Artikulu bakarra. María Jesús Carmen San José López Andrearen merezimenduak eta doainak kontutan hartuta justizia eta giza eskubideetako sailburu izendatzen dut. Agintari eta herritar guztiei agintzen diet bete ditzatela legeen arabera dagozkion egitekoak betetzeari ematen dituen aginduak pertsona eta agintari legez dagokion begirunea erakutsita. Decreto 34/2024 de 24 de junio del Lehendakari de nombramiento de la consejera de Justicia y Derechos Humanos. En virtud de las facultades que me atribuyen los artículos 33.2 del Estatuto de Autonomía y 8.b de la Ley 7/1981 30 de junio de Gobierno, dispongo, artículo único, en consideración de los méritos y cualidades que concurren en doña María Jesús Carmen San José López, vengo a nombrarle consejera de Justicia y Derechos Humanos. Mando a todas las autoridades y a la ciudadanía cumpla las órdenes que del mismo emanen en el ejercicio de las funciones que le corresponden con arreglo a las leyes, prestando el debido respeto a su persona y autoridad. Dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de junio de 2024. Hartzen dudan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintzo eta leialki erabiliko dudala hitz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi. Eskerrik asko. Egun on eta eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko aurrera pausoa emoteagatik,
Eskerrik asko Euskadiren alde lan egiteko konpromisoa hartzeagatik, eta esan behar dut gaur, hemen, guztion aurrean erabaki garrantzitsu bat hartu duzuela. Herritarren aurrean konprometitu saretera. Bizitza honetan ez dago hori baino erantzukizun eta ore handiagorik. Talde berri honen helburua argia da. Datozen 4 urteetan zehar gure herria ongizatean hazteko lana egitea. Herritarren bizi kalitatea hobetzea. Eta horretan ez dugu atsedenik hartuko. Dugun guztia emango dugu. Gure herriak hori eta askoz ere gehiago merezi duelako. Apaltasunez eta iluzioz egingo dugu. Ezagutzen dugun bide bakarra erabiliz, lana, esfortzua. Jendearen arazoak gureak lehen egunetik eginez, eta hoiei irtenbideak bilatuz. Euskadi berriaren helburua lortzeko agenda hirukoitza dugu, eta gobernu programa sendoa. Euskal gizartearekin itun soziala berritzeko ezinbesteko tresnak dira hoiek. Lan horri 3 ardatzetatik helduko diogu. Ongizate berria, Euskadi globala eta Euskadi humanista. Agenda hirukoitza hau Euskal gizartearekin esparru politiko eta emozionalean berriro konektatzeko ezinbestekoak dira. Aldi berean, gure autogobernuan sakondu beharko dugu. Gernikako estatutua bere osotasunean bete eta estatutu berrirako itun zabala lortu. Sailburuok badugu lana, erabateko konfiantza dut zuengan. Guztion artean lortuko dugu, baina lana egin behar da lehenengo minututik. Consejeras y consejeros, eskerrik asko. Eskerrik asko por aceptar este apasionante reto y por querer compartir este camino a favor de Euskadi. Y sobre todo, eskerrik asko por comprometeros con y por Euskadi, por comprometeros con la ciudadanía de este país, con todas y con todos. Sabemos que será un reto complicado, pero sé que lo afrontamos con ilusión y con la ambición de hacerlo bien, también con humildad y con autoexigencia desde el primer momento. Os pido que os atreváis, que no tengáis miedo a equivocaros, que siempre que se trate de mejorar la vida de las personas en Euskadi, lo intentéis. Y quiero que cuando lo hagáis, cuando lo hagamos, pensemos en los ojos de las personas a quienes vamos a dirigir las políticas públicas de este país. En todas y en todos, porque es a quien nos debemos. Siempre he creído que es mejor equivocarse por haberlo intentado que arrepentirse por no haber dado el paso. Me gustaría que hagáis vuestro también este mensaje. Sois mujeres y hombres de acreditada competencia política y profesional. Sabéis que tendréis que tomar decisiones valientes, a veces difíciles, a veces arriesgadas, y que estaremos sometidos a la máxima exigencia y escrutinio público. No puede ser de otra manera. Debemos dar ejemplo, actuar con rigor, gobernar para todas y para todos, en una Euskadi plural y diversa. Hoy damos paso a un nuevo gobierno, pero sé que vuestra responsabilidad de país la tenéis interiorizada desde hace mucho tiempo. Es hora de llevarlo a la práctica desde una nueva responsabilidad. No podemos perder ni un solo minuto. Tenemos por delante mucho trabajo y una triple agenda: nuevo bienestar, Euskadi global y Euskadi humanista, y un sólido programa de gobierno. También debemos avanzar, actualizar y mejorar nuestro autogobierno, completar definitivamente el Estatuto de Gernika y trabajar de la mano de los partidos políticos para alcanzar un nuevo pacto estatutario que logre ensanchar el consenso de 1979. Esan bezala, badugu lan aurretik, baina aitortzen dugu ilusioz ekingo diogula. Besterik gabe, zorionak guztientzako eta eskerrik asko.
vamos a mover por aquí. Sí. Nik hau askatu dut, zer egin dezaket, pixka naturalago izateko. Egunon, lehenik eta behin lehendakariari eskerrak eman nahi dizkiot, nigan jarri dauan konfidantzagatik. Gogotsu nago ardura handi hau nire gain hartzeko eta prest lanean hasteko baita ere, lehenengo lehendakari orde gisa eta baita ere kultura eta hizkuntza politika sailburu gisa. Los tres ámbitos en los que me toca aportar valor a la sociedad vasca son la cultura, el euskera y el deporte, a los que considero poderosas herramientas de transformación social y también de diplomacia cultural para expandir los valores de Euskadi en el mundo. Las manifestaciones culturales, artísticas y deportivas tienen un impacto en el bienestar de las personas, que nos sintamos mejor, y también tienen un impacto económico en toda la cadena de valor de los sectores de las industrias culturales y creativas. Y ese es uno de los objetivos que me marco, que las políticas públicas que pongamos en marcha logren que estos impactos sean efectivos. Eta euskerari dagokionez, ondare unibertsala erronka bikoitza da. Bata, bere giza erabilerak gora egitea, eta bestea, Europan hizkuntz ofiziala gisa euskera erabilia ahal izatea. Eskerrik asko.
Egun on, guztioi. Bueno, quiero transmitirles en primer lugar el inmenso orgullo de haber tomado hoy posesión como vicelehendakari y consejero de Economía, de Trabajo y de Empleo del Gobierno vasco. Hoy asumo una responsabilidad que otros socialistas tuvieron con anterioridad y que contribuyeron a construir Euskadi, la Euskadi que hoy tenemos. Primero en el Ejecutivo del año 1936 con el Lehendakari Aguirre y luego en la mayor parte de los que ha habido a partir de la llegada de nuestra democracia en 1979. Igualmente hoy quiero recordar a los exlehendakaris socialistas que me precedieron, a Ramón Rubial, a Fernando Buesa y a Idoia Mendia, vicelehendakaris que hicieron una magnífica labor a la cual yo espero contribuir. Pero especialmente hoy me acuerdo del liderazgo ejercido en la transición por el lehendakari Ramón Rubial, que supo armar la idea imprescindible de que en Euskadi hay que construirla entre todos y entre todas, y debemos gobernar desde el entendimiento entre diferentes. Este gobierno que hoy nace lo hace con esa vocación, y mi compromiso como vicelehendakari va a ser forjar esos acuerdos internos en el Ejecutivo y que nos hagan ser más eficaces, pero también externos hacia afuera, con la sociedad civil, que nos hagan crecer aún más. Y siempre hacerlo con lealtad y teniendo como guía el acuerdo de gobierno firmado por los dos partidos, el del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. A esta Consejería de Trabajo y Empleo sumamos la parte económica, la Consejería de Economía. La intención es asumir esas funciones en un departamento, es imprescindible para pegar los grandes números a las pequeñas realidades, traducir mejor las grandes cifras macroeconómicas a cómo se reflejan en el día a día en nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestras pymes, en nuestros comercios y en nuestros hogares. Que las buenas estimaciones económicas de los indicadores macroeconómicos que hoy disfrutamos, de crecimiento de PIB, de nivel de deuda público, de evolución del empleo, se traduzcan en una mejora de la economía real, de la economía que tenemos que dar a las empresas y a las personas, y aprovechar estos vientos de colas que tenemos para que la economía real se note también en esta mejoría y se note en los pequeños extractos de la sociedad. La planificación económica es fundamental para mirar bien al futuro y sobre todo al mundo empresarial, especialmente dentro del mundo empresarial en la industria. La confianza que generamos a las empresas se basa en dos cosas fundamentalmente, en las expectativas de venta y en el crecimiento. Hoy hemos conocido los datos del INE del crecimiento de 0,8 en el primer trimestre, superiores a las expectativas. Por tanto, ese es el objetivo que tenemos que tener, reducir las incertidumbres para el mundo empresarial y el mundo económico y que, cómo no, con los fondos europeos, con ese mecanismo de resiliencia y reforma, tengamos la posibilidad de que las inversiones estratégicas en Euskadi sean aún más firmes, sean aún mayores y, sobre todo, agilizar que los fondos que llegan a Euskadi se gestionen con una mayor rapidez y una mayor facilidad. Y para ello también quiero anunciar que en breve pediré una reunión a la ministra de Hacienda, a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para intentar hacer un análisis, un balance de los fondos europeos y agilizar su llegada y también su agilidad en su utilización. También poner la economía al servicio del empleo y del trabajo, es decir, humanizar las magnitudes económicas y que sus índices contribuyan a un mejor empleo, que sea un empleo decente y que sea un empleo de calidad, a unos mejores salarios que nos permitan vivir con dignidad, a dotarnos de más medios para mejorar la seguridad y la salud laboral, pero también a combatir el alto absentismo laboral que tenemos. Que los mayores de 45 años, que contribuyen la bolsa más importante de nuestros desempleados, trabajemos intensamente para devolverles al mercado laboral. Y esa es la vocación que les adelanto, que será una de mis primeras decisiones. Esta misma semana voy a invitar a los agentes sociales representativos a mantener un primer encuentro de forma inminente y poder constatar con ellos las nuevas líneas de actuación y, cómo no, también nuestra ambición de mantener siempre vivos los canales de comunicación. Esa es la convicción que nos ha llevado a incluir en el programa de gobierno un asunto que ya estaba abordando la Mesa de Diálogo Social, como es la Ley de Participación Institucional. El dar a los agentes sociales un protagonismo en la construcción también de las políticas públicas en estas áreas. Y también es mi intención que esos trabajos se reflejen en un acuerdo de bases para elaborar la ley y llevarla al Parlamento cuanto antes. Igualmente me reuniré también con todos los agentes imprescindibles para la actividad económica, como las diferentes familias de la economía social o todas las entidades del tercer sector. Todo ello nos llevará a que cuando el Parlamento lo considere también comparezcamos ante los grupos políticos para exponerles toda la planificación de este mandato, siempre con lealtad y con transparencia. Saben que ha sido algo que he practicado siempre en mi etapa de alcalde en Portugalete, trabajar y acordar, acordar y trabajar. Y no veo mayor obstáculo para que eso también sea posible aquí en el ámbito parlamentario. Sabéis también que estamos en un proceso de transformación importante de Lanbide, en unos momentos de máximos históricos de afiliación, de personas trabajando y con derechos, pero necesitamos hacer una fase más quirúrgica del empleo.
más pegada a la realidad de cada empresa y que cada persona trabajadora sepamos cuáles sean sus necesidades y cuáles son las oportunidades que nos ofrecen tanto las personas a las empresas como las necesidades de las empresas a la hora de buscar personas. Lanbide Hobetzen, la transformación de Lanbide, ya está en marcha y va a ser posible gracias a la implicación de todos los trabajadores y trabajadoras de Lanbide. Y por tanto, esta legislatura se va a poder visualizar sin duda esa oficina donde sea realidad la atención diferenciada, especializada a cada uno de los desempleados y desempleadas. Estos son los retos que nos marcamos en un principio de legislatura. Vamos a intentar dar un salto definitivo en un empleo inclusivo, igualitario, seguro y de calidad, y sobre todo que satisfaga a todos y cada uno de los ciudadanos vascos y vascas. Eskerrik asko, eta aurrera. Kaixo, egunon. Gaur ilusioz eta erantzunkizun handiz, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailburu kargua hartzen dut. Ohore bat da, Imanol Pradales lehendakariak nirekin kontatu izana. Euskadik aurrean dituen erronka handiei aurre egiteko talde bikaina izango den honetan parte hartzeko. Hoy comienza para mí un enorme desafío que asumo con entusiasmo y humildad. El Departamento de Hacienda y Finanzas es clave para el crecimiento económico y el bienestar en la sociedad vasca. Y trabajaremos con rigor para convertirnos en un agente activo en el impulso de inversiones estratégicas que afiancen el arraigo, la atracción y el progreso del tejido económico de Euskadi. Tenemos herramientas financieras y las vamos a usar. Contamos también con el concierto económico. Alinearemos nuestras capacidades y desarrollaremos nuevos y ambiciosos instrumentos de financiación para hacer crecer Euskadi, apoyando las grandes transformaciones y oportunidades que afronta el país, desde la colaboración interinstitucional y la lealtad. Nire aldetik, lan dosi handiak eta eskuzabaltasuna gehituko ditut. Beraz, finantza intentsitate handiko ziklo bat ireki da. Eta helburua zera da, Euskadi hobeago bat eraikitzen laguntzea. Gero eta globalagoa den mundu batean tokikotik lehiatzeko gai izan dadin. Eskerrik asko. Egunon. Erronka berri honi gogotsu eta indartsu heltzen diot. Gure lehendakariak lantalde sendoa osatu du eta ziur nago Euskadik aro berri honetan ondo kokatzen lagunduko dugula. Empatiaz lan egingo dut, bestaren lekuan jarriz, gizarteari entzunez, kolaborazioaren eta akordioaren bidea izango da niria, baina ausardiaz ere egingo dut lana. También voy a trabajar con valentía,
porque los problemas complejos no tienen respuestas sencillas. Y hago mías las palabras del Lehendakari de que, bueno, vamos a ser valientes y prefiero equivocarme y tomar decisiones importantes, aunque me equivoque, que arrepentirme por no haber dado el paso. En cuanto a mi ámbito de actuación, como líneas, me marco pues, la mejora del modelo de gobernanza, la participación social. Vamos a dar también un impulso a la digitalización de la Administración y vamos a intentar desburocratizar y simplificar la tramitación administrativa. Y, por supuesto, es el momento de ver crecer a Euskadi también en autogobierno. Autogobernuan hasteko momentua ere iritsi da. Gernikako estatutua guztiz bermatzen dela ziurtatu eta bermatu, eta oraindikan zintzilikan dauden konpetentzien eskumena gureganatzea. Gure autogobernuaren defentsa egingo dut, bere errekonozimendu eta errespetuaren defentsan jardungo dut, zalantzarik gabe. Esan bezala, ausardiaz, lantalde berri honekin eta gure lehendakarien eskutik, etorkizuneko erronkai aurre egiteko prestutasun osoarekin gatoz. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Izugarrizko orea eta erantzukizuna da sailburu kargu hau hartzea gaur. Industria, energi trantsizioa eta jasangarritasuna esparruetan erronka handiak bizi ditugun honetan. Industria da Euskadiren indarra. Kalitatezko enpleguaren iturri eta gure lehiakortasunaren ardatza da. Industria da gure etorkizuneko apustua. Momentu honetan, Europak berpizkunde industrial bat bizi du eta guk lidergoa hartzeko aukera dugu. Anbizio hau, garapen industrialerako 2028 planean islatuko dugu. Trantsizio energetikoa eta aldaketa klimatikoaren legeren edukiak garaitzen jarraituko dugu. Energia eraginkortasuna hobetzeko gure industrian inbertsioak eginez. Energia berriztagarrien garapena arinduz eta gure biodibertsitatea berreskuratuz. La industria es el motor de Euskadi. Es competitividad y es empleo de calidad. Y es nuestra apuesta de futuro. Euskadi espera liderar el renacer industrial europeo y esta ambición se concretará en el Plan de Desarrollo Industrial 2028. La Ley de Transición Energética y Cambio Climático nos brinda una oportunidad que debemos aprovechar al máximo. Vamos a invertir en eficiencia energética en el ámbito industrial, agilizando el desarrollo de energías renovables y restaurando nuestra diversidad ecológica. Asumo estos compromisos con ilusión y con humildad. Estos retos son muy complejos y requieren de colaboración continua y visión a medio-largo plazo. Guztion artean lortuko dugu. Eta azkenik, eta maila pertsonalean, partekatuko nahi dut, erabaki hau hartzea ez dela erreza izan nire familiarentzat, eta alderdi hortatik gustatuko litzaidake eskerrak ematea, bai nire senarrari eta gure alaba Loreari. Mila esker.
Bueno, egun on guztioi, agur berezi batzuei, aurreko asteetan beste egoera batean egon gara, gaur honetan tokatzen zaigu, eta gaur ere eskerrik asko. Bueno, lehenengo, aitortu nahi dizuet, emozio berezi bat sentitzen dudala, alde batetik, kargu hartu dugu, eta lehendakariak gogora erazi dugun bezala, kargu hartzea da, herriaren aurrean konpromiso bat hartzea, herritarren alde lan egiteko, eta horrek emozioa ematen dut. Eta emozioa sentitzen dut baita ere, ez naizelako zerbait berria. Kate baten begi berri bat sentitzen naiz, eta kate horretan gogoan ditut nire aurretik ardura hau izan duten guztiak. Gogoan dut Luis Mari Erretolaza, Juanito Laza, Juan Mari Atutxa, Jose Ignacio Martiarena, Javier Balza Rodolfo Ares, Estefania Beltrán de Heredia, eta nire aurrekoa Josu Erkoreka. Segurtasuna, beste gauza batzuekin batera, gure autogobernuaren oinarririk sendoenetako bat da. Eta gogoratu nahi dut Ertzaintzaren jatorria, gure ordezkariek Gernikako estatutua negoziatu zutenean, erabaki zuten, eta herri honen gehiengoak horrela berretsi zuen, erabaki zuten berreskuratu nahi zuela herri honek historikoki segurtasuna kudeatzeko izan zituen baliabideak. Eta hori da Ertzaintzaren jatorria. Eta gure Ertzaintza eta gure poliziak dira beraz gure autogobernuaren elementurik berezienetako batzuk, eta uste dut batzutan hori gogoratzea garrantzitsua dela. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak gobernu programa egiteko adostu dituzten oinarri horietan non kokatu dute segurtasuna? Herritarren arloan, herritarrei zerbitzuak emateko arloan. Arlo horretan daude osasuna, etxe bizitza, gizarte politikak, hezkuntza, kirol jarduera edo kultura. Beraz, segurtasunaren arloan, gure erakundeek egiten dituzten politikak, herri politikak dira. Politika publikoak dira, eta helburu nagusi bat dute, eta da, herritarren ongizatea bermatzea. Segurtasunaz hitz egiten dugunean, elementu ezberdinez hitz egiten dugu. Hitz egiten dugu pertsonen eta ondasunen segurtasunaz, hitz egiten dugu haien integritateaz edo osutasunaz, hitz egiten dugu larrialdiei buruz, hauteskunde prozesuen garbitasuna eta gardentasunari buruz edo meteorologiaz. Neurtu daitezken arloak dira. Eta informazio asko ematen dute gure herri zerbitzuen edo zerbitzu publikoen kalitateaz eta gure gizartearen ongizateaz. Segurtasunaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu gaizkiletzari aurre egiteaz, hitz egiten dugu legea bete eta bete arazteaz, hitz egiten dugu gaizkiletza persekutatzeaz, eta hitz egiten dugu integritateaz eta giza eskubideez. Beraz, segurtasunaren helburua da pertsona guztien eskubide guztiak bermatzea. Eta horretarako dauzkagun tresnak dira legedia, polizia eta justizia. Horiek dira dauzkagun oinarriak eta erabiliko ditugun oinarriak segurtasun sailetik eta herrietako udaltzainekin batera Euskadi izan dadin eta jarraitu dezan izaten herri seguru bat eta lortu behar dugu bai hemen bizi garenok eta bai kanpotik bisitatzen gaituztenok hori horrela sentitzea. Ardura politikoa daukagun noi, dagokigu, babesa ematea Ertzaintzaren profesionalei eta Ertzaintzaren profesionalek beraien eginkizunetan dauzkaten jokabidei. Eta Ertzaintzari dagokio, lehenengo eta behin,
bere jokabidea eta bera jarduera profesionala izatea, eta aldi berean guri dagokigu baita ere ertzainen lanarekin oso exigenteak izatea eta beren jokabideak eta konportamentuak zaintzea. Ertzainek ere helburu bakar bat dutelako. Eta da, herritarren eskubideak eta herritarrak zaintzea. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek gobernu honetarako hartu dituzten konpromisoen artean 5 dagozkio segurtasunari eta 11 dira bestelako ekimenak garatu beharko ditugunak. Amaitu aurretik, uste dut tokatzen zaidala baita ere, beste zerbitzu publikoetan bezala ertzaintzaren baitan lan harremanen inguruan dagoen eztabaidaz hitz egitea. Nire konpromisoa hartzen dut hitz egiteko, hitz egitearen eta akordioaren eta negoziazioaren alde lan egiteko, eta beti saiatuko naiz akordio horiek izan daitezen arrazoizkoak eta izan daitezen baita ere denboran sostenegarriak. Me parece importante en esta primera declaración recordar hori ere zerbitzu publikoa da. Me parece importante recordar en esta primera comparecencia que la seguridad es un pilar fundamental de nuestro autogobierno. Cuando se acometió el proceso estatutario y cuando, en primer lugar, nuestros representantes políticos y luego la mayoría de la sociedad decidió que también la seguridad debía hundir sus raíces en nuestra tradición histórica de autogobierno, los responsables políticos y la sociedad optaron por reivindicar y por asegurar que la Ertzaintza sería la fuerza de seguridad que se encargaría de garantizar la seguridad en nuestro país. Así es como surgió, como uno de los elementos más singulares de nuestro autogobierno, y creo que es importante siempre que podamos, y siempre que pueda lo haré, recordar cuál es el origen de la Ertzaintza, cuál es su razón de ser y cuál es su naturaleza. El acuerdo de programa que han suscrito, o el acuerdo de bases para la elaboración de un programa de gobierno que han suscrito el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, sitúa en el primer eje a las personas que conforman esta sociedad y sitúa la seguridad en ese mismo eje, en el eje donde se encuentran la salud, la vivienda, las políticas sociales, la educación, la actividad física o la cultura. Por tanto, las tareas que nuestras instituciones desarrollan y desarrollarán para asegurar la seguridad de la ciudadanía vasca son políticas públicas que tienen como objetivo ofrecer un servicio público y mejorar el bienestar de la ciudadanía vasca. La seguridad incluye diversos ámbitos, como son la seguridad de las personas y los bienes, su integridad, las emergencias, la transparencia de los procesos electorales o también la meteorología. Son ámbitos objetivos y cuantificables y hablan de una sociedad, hablan en este caso de la sociedad vasca y de su bienestar. La seguridad habla de prevenir el delito y de perseguirlo, habla de respetar y hacer respetar la ley, de perseguir el delito y habla de integridad y de derechos humanos. Habla de asegurar todos los derechos de todas las personas y para ello disponemos de una legislación, de una policía autonómica, de unas policías locales y de un sistema judicial. Con esas bases y con todos los recursos del Departamento de Seguridad y en colaboración con las policías locales, nos comprometemos a seguir trabajando para que Euskadi siga siendo un país seguro y así lo sintamos tanto quienes vivimos aquí como las personas que nos visitan. La policía vasca, Euskal Policía, debe tener siempre un comportamiento profesional. A los bandos políticos, a estos que vamos a dirigir la policía vasca, nos corresponde apoyar y respaldar la actividad ordinaria de nuestros y nuestras agentes. Y nos corresponde también ser exigentes con su trabajo y su comportamiento, teniendo claro cuál es el objetivo, que no es otro que servir a la ciudadanía y garantizar sus derechos.
No voy a insistir en los contenidos del acuerdo programático que es conocido, en las diferentes iniciativas y objetivos que se ha planteado, que todos ellos son aspectos que van desde la organización a los recursos materiales que necesita la Ertzaintza o a su formación profesional continua, actividades y objetivos que todos ellos tienen que ver con que Euskadi sea un lugar seguro. No quiero evitar un tema que está presente en muchos ámbitos de nuestra sociedad y también en los medios de comunicación, como es el de las relaciones laborales en el seno de la Ertzaintza. Constato que en diferentes ámbitos de las administraciones públicas y de los servicios públicos estamos teniendo dificultades para desatascar y soltar algunos de los nudos que tenemos planteados, y a ese fin me comprometo a impulsar el diálogo y la búsqueda del acuerdo para que alcancemos acuerdos que sean razonables y sean sostenibles en el tiempo. Eskerrik asko. Egunon, danori, eta eskerrik asko. Eskerrak emanez hasi nahiko nuke. Eusko Jaurlaritzagan Hezkuntza Sailburu kargua hartu dudan egun honetan, orain arte nirekin bidelagun eta lankide izan diren guztiei eskerrak eman nahi dizkiet. Ohore bada kargua hartzea eta nire esker ona adieratzen nahi diot baita Imanol Pradales lehendakariari, nigan jarritako konfiantzagatik. Hezkuntza gure herriarentzat apustu estrategikoa da, zalantza barik. Eta azkenengo urteetan garatutako konpromisoei, hoiei, forma ematea, hoiek garatzea, hori da tokatzen zaiguna. Legealdi honetan zehar. Ekitatean eta inklusioaren alde lan egiten jarraituko dugu, hori da gure lehentasuna. Etengabeko hobekuntzarako eta berrikuntzarako programak eta tresna berriak garatzen eta implementatzen. Beste modu batean esan da, pertsona guztiei aukera berdinak eskaini nahi dizkiegu eta hezkuntza eredurik bikainenak eta hoberenak egin. Decía el lehendakari Pradales en su discurso de investidura que la educación es sinónimo de avance social. Hago mío ese compromiso hoy aquí y destacaré brevemente algunos, no todos, pero algunos de los retos que abordaremos desde el Departamento de Educación durante esta legislatura. Comenzando por el Plan Estratégico del Sistema Educativo Vasco. Es una gran oportunidad para diseñar la escuela del futuro que queremos y lo vamos a hacer junto con la comunidad educativa. También desarrollaremos el Pacto contra la Segregación y desplegaremos todas las políticas que abarcan este ámbito. Vamos a trabajar para impulsar un modelo de formación profesional que siga siendo referente europeo y referente internacional. Tenemos mucha labor por delante. Y, por supuesto, apostaremos por trabajar un marco integral para la convivencia y el bienestar emocional para todos nuestros centros educativos. Jakina, hau guztia, hezkuntza komunitatearekin elkarlanean egin nahi dugu. Horrela garatu eta diseinatu behar ditugulako, datozen urtetarako ditugun erronka guztiak. Era berean, lankidetzarako marko bat dugu legebiltzarrean, ezin dugu hori ahaztu. Akordio marko horretan hartutako konpromisoei atxikituko gara, zalantza barik. Beraz, eragile guztiekin hitz egiteko eta akordioak lortzeko prest egongo naiz beti.
Eta horretarako lan egingo dut eta nire ahalegin guztiak egingo ditut. Mila esker. Kaixo eguerdion, lehenik eta behin nire eskerrik onena eta zintzoena eman nioke lehendakariari eta nire bihotzeko partiduari Alderdi Sozialistari nigan jarri duten konfiantzarengatik. Nire lehenengo hausnarketak dauka zerikusia duela gutxi Europan ospatu diren hauteskundeekin. Hauteskunde horietan ikusi duguna da Europa zabalean eskuin muturrak eta populismoak goruntz egin dutela. Eta gorakada horren arrazoietako bat izan da jende gazteak babesa eman diola populismoari eta eskuin muturrari. Hortaz, geure buruari egin beharko genioken galdera da nolatan jende gazteak galdutu itxaropena, nolatan jende gazteak erosi ditu horrelako errezetak, ez? Nik uste dut beste injustizia sozial batzuen artean, etxebizitza duin batera ailegatzeko aukera gabezi horrek baduela zerikusia gertatzen ari den guztiarekin. Eta importantea dela jende gazteari eta oroar biztanleriari etxebizitza duin batera iristeko baldintzak hobetzea. Alde hortatik, gure departamentuak udalerriekin zerikusi izugarria edukiko duen departamentu bat izango da, eta benetan borroka jarrera bat izango dugu, neurri desberdinen artean, emergentzia sozial horri, alegia etxebizitza falta, etxebizitzara iristeko zailtasun horiei aurre egiteko. Eta borroka horretan, besteak beste, gobernu akordioak dioen bezala, 7.000 etxebizitza eraiki nahi ditugu, horietatik gutxienez 150 36 urtetik berakoentzat izango dira, baina beste hainbat ekimen ere plazaratu eta martxan jarri nahi ditugu. Besteak beste, ekipamentu dotazioneletako lurzoruetan etxebizitzak egitea, lonja komertzialak neurri batean eta udalerriak nahi duten neurrian etxebizitzetan bihurtu, hirietako erdigunetan dauden etxebizitza handiak segregatu alizatea, etxebizitza gehiago egiteko, azken batean neurri asko hartu beharko ditugu. Miraririk ez espero, nik hori lehenengo egunetik esan nahi dut, miraririk ez dugu egingo, baina bai borroka egingo dugula benetan gobernu honek emergentzia sozial honi aurre egiteko. Eta azkenik esango nuke, batzaidala bururatzen beste kartera hobeagorik hau baino, jendearen mesedetan, jendearen bizi baldintzetan hobekuntza bat eta hazkunde bat gertatzeko. Decía que mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento al Lehendakari, por supuesto, por su nombramiento y también al partido de mi vida, al partido de mi corazón, que es el Partido Socialista de Euskadi, por la confianza que han puesto en mí. La primera reflexión que se me ocurre tiene que ver con con las elecciones que recientemente se han celebrado a nivel europeo, ¿no? Ahí hemos visto que tanto la extrema derecha como los populismos han sido respaldados y han experimentado un crecimiento importante
Y en buena medida ese crecimiento ha venido de la gente joven. Y la pregunta que debemos hacernos en el conjunto de Europa es cómo es posible que se haya perdido la esperanza hasta ese nivel de poder abrazar ideas que son disolventes, discursos disolventes del Estado social, de lo que es la justicia social, de la que ahora se dice que es una aberración. Necesitamos más justicia social y necesitamos devolver la esperanza a muchos jóvenes que tienen, entre otras dificultades, el acceso a la vivienda en uno de sus principales problemas. Y, en fin, vamos a tener que enfrentar esas desigualdades con un paquete de medidas importante. El acuerdo de gobierno habla de construir más de 7.000 viviendas en régimen de alquiler, de las cuales el 50% van a ir destinadas a personas de menos de 36 años, pero queremos poner, en fin, un conjunto de medidas que va a ir mucho más allá, un paquete que incluya la conversión de viviendas en los centros de las ciudades que se puedan segregar para poder, de alguna manera, ser habitadas por más personas. Queremos también impulsar la conversión de lonjas comerciales en viviendas para aquellos ayuntamientos que así lo deseen, sabiendo que hay que buscar un equilibrio. Y, en definitiva, también, por ejemplo, experimentar la posibilidad de que los suelos de carácter equipamiento dotacional puedan ser también utilizados para poder hacer residencias para mayores, en fin, viviendas para mayores, para jóvenes, tuteladas o no. En definitiva, que nadie espere milagros, eso lo quiero dejar claro desde el principio, pero sí una actitud de combate. Una actitud de combate de este Gobierno vasco ante una de las emergencias sociales que vivimos, que es el acceso a la vivienda. Miren, yo vengo de Guipúzcoa. Ayer los datos del Observatorio de la Vivienda hablan de que en los últimos 7 años el precio del alquiler ha crecido más de un 50%. Eso es insoportable para una sociedad cohesionada y, por tanto, el combate lo debemos de dar en muchos ámbitos, aprovechando todas las herramientas que nos dan las leyes de vivienda, la vasca desde luego y también la española, las zonas tensionadas. Todo ese tipo de medidas van a ser necesarias. Eso y una mirada a la agenda urbana que nos devuelva, digamos, ese espíritu comunitario de las ciudades habitables, ciudades vivibles, ciudades donde se puedan desarrollar todas las funciones vitales de la persona, del hombre y de la mujer. Este va a ser un departamento municipalista, fundamentalmente, compuesto por personas, todas ellas, que venimos de los ayuntamientos, con sensibilidad municipal, porque es ahí donde se dan cita la mayor parte de las competencias en materia de vivienda, de agenda urbana, y estaremos al servicio de la colaboración interinstitucional. Con el Gobierno de España he tenido ya ocasión de hablar con la ministra, con, por supuesto, los ayuntamientos, colaboración público-privada con los promotores, todo un conjunto de medidas y, sobre todo, una actitud, como digo, de combate para hacer frente a esta emergencia social. Mila esker. A triunfar. Egun on guztioi. Voy a hablar en castellano. A lo largo de ese tiempo se darán cuenta que tengo muchas carencias. La primera de ellas es que no sé euskera. Y voy a empezar. Soy Alberto Martínez, el consejero de Salud. Lo primero es la salud. Estas son palabras del Lehendakari en el pleno de investidura. Nuestro objetivo es que un ciudadano que tenga un problema de salud sepa que va a ser atendido por el mejor profesional y con los mejores medios a nuestro alcance, porque dispongamos de un sistema de salud que sea público y universal, que sea de referencia en nuestro entorno, y nuestro entorno es Europa. Nosotros tendremos que gestionar, pero vamos a gestionar con una visión compartida. Queremos y necesitamos a los profesionales y a los profesionales para tener una visión que nos ayude y que nos guíe. En ese sentido, el propio Lehendakari convocará en los próximos días un gran pacto vasco por el sistema de salud que valore
qué tipo de sistema de salud queremos y necesitamos. Un marco en el que se citará a universidades, se citará a colegios profesionales, a sindicatos, a partidos políticos, a expertos, que constituirá un marco de trabajo y de colaboración permanentes. Hemos dicho que la salud es lo primero. Para la salud, lo primero es la primaria. Lo primero, la primaria. Buscaremos fortalecer y prestigiar la atención primaria, valorando cuáles son sus cargas de trabajo y valorando su estructura organizativa, siempre a través del diálogo social, pero con un compromiso claro, y es que la accesibilidad al sistema sea en un plazo máximo de 48 horas y, como norma general, la accesibilidad en términos alrededor de 24 horas. Digo máximo 48, de forma normal en 24. También nuestro compromiso es trabajar para dar continuidad a los profesionales en los mismos centros de salud, en aquellos que sean de difícil cobertura a través de los incentivos que podamos negociar. En el ámbito de la asistencia especializada, nuestro objetivo es establecer un control de las listas de espera por debajo de los 2 meses, en torno a 50 días, teniendo en cuenta cuáles son las demandas coyunturales diferentes en cada época del año. Y sí me gustaría hacer, como último elemento de esta primera comparecencia, una mención singular, una referencia a los programas de salud mental, especialmente a las nuevas unidades de apoyo psicosocial en el ámbito en materia de suicidio. Lo que he dicho, la salud es lo primero, y lo queremos hacer con una visión compartida. Eskerrik asko. Egun on guztioi. Reforzar nuestro modelo de desarrollo y garantizar la igualdad de oportunidades de personas, familias en su diversidad es la base del equilibrio demográfico y, por consiguiente, objetivo fundamental del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, cuya responsabilidad asumo hoy. Gure ardura euskal gizartea osatzen dugun pertsona guztiok bizi proiektua bizitza osoan zehar garatu ahal izatea da, bizitza osoaren ikuspegitik. Promoveremos para ello el rejuvenecimiento social, la emancipación, la natalidad y la conciliación corresponsable, siendo un modelo propio, público y comunitario de cuidados, así como el modelo vasco de acogida, iniciativas sociales y la acción comunitaria, y la cohesión social y la solidaridad intergeneracional. Ikuspegi horrek honako hau dakartza berarekin. Ongizatearen hainbat dimentsioetan eragitea. Pertsonaren autonomia eta autodeterminazioa sustatzea, eta nola ez, hauskortasun funtzionalea eta soziala prebenitzea eta lantzea, mendekotasunari eta naiz ez diren bakardaderi helduz. Para alcanzar este objetivo, impulsaremos acciones que favorezcan el mantenimiento y desarrollo de las capacidades diversas de las personas. Garantizaremos los cuidados o apoyos precisos que garanticen la plena inclusión y la vida independiente de la comunidad. En este contexto, el Departamento va a desplegar completamente la Estrategia Vasca 2030 para el reto demográfico, extendiendo las ayudas a las familias con hijos e hijas de 7 a 10 años y así como los permisos de paternidad y maternidad a las 24 semanas. Promoveremos la política con la juventud y una política específica de emancipación que incide en la vivienda, el empleo, la renta o la cultura. Avanzaremos en la adecuación del sistema vasco de servicios sociales al reto demográfico y digital, así como el desarrollo de un modelo propio, público y comunitario de cuidados. La colaboración estable del Departamento, de que hasta ahora estábamos, de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales con Lehendakaritza en el impulso de la Estrategia Vasca 2030 para el reto demográfico y políticas de juventud, hace natural y va a facilitar la asunción por parte del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Eskerrik asko. ¿Hasta el final? Egun on guztioi, eskerrik asko. Errespetu eta ilusio handiz jasotzen dut erronka handi hau. Mugikortasunaren arloan euskal herritarren eskubideak zabaltzeko aukera daukagu. Eta nire esfortzu guztiak helburu horretara bideratuko ditut. Hurrengo 4 urte hauetan, ezinbestekoak diren trenbide azpiegiturak martxan jarri edo amaituko ditugu. Obra hauek Euskadiko garapen sozial eta ekonomikoan eragina izango dute. Abiadura handiko trenari buruz ari naiz, Donostialdeko metroaz, Bilboko metroaren Galdakaorako 5. lineaz, Gasteizko tranbiaren luzapenaz edo Aldirietako trenen kudeaketaz beste batzuen artean. Jendearen bizitza hobetuko dute azpiegitura hauek. Gure lehiakortasuna hobetzen eta herri gisa aurrera egiten lagunduko dute. Gainera, mugikortasun jasangarria bultzatuko dute. Euskadiko garraio publikoaren sistema hobetzeko lan egingo dugu. Guztiontzat eraginkorragoa, ekologikoagoa eta eskuragarriagoa izan dadin. Mugikortasuna eskubide bat da, aukeren berdintasuna errazten du. Horregatik, bermatu behar dugu guztiok mugikortasuna berdintasun baldintzetan eskura izatea, bereziki baliabide gutxien dutenek. Les decía que asumo con gran respeto e ilusión esta nueva responsabilidad profesional y personal. Soy consciente del enorme reto y compromiso que contraigo con la ciudadanía vasca. Tenemos la oportunidad de ampliar los derechos en materia de movilidad y en ello me voy a empeñar. En estos 4 años vamos a poner en marcha y en algunos casos finalizar infraestructuras ferroviarias que van a incidir de forma sustancial en el desarrollo social y económico de Euskadi. Hablamos de la alta velocidad y sus accesos a las capitales vascas, el metro de Donostialdea, la línea 5 a Galdakao, la ampliación del tren, del tranvía aquí en Vitoria, de la gestión de las cercanías, entre tantos y tantos otros. Son infraestructuras que, como digo, van a mejorar la calidad de vida de la gente en su día a día y que también van a contribuir a la mejora de la competitividad de nuestro tejido económico y empresarial. Nos van a ayudar a avanzar como país y hacerlo en clave de movilidad sostenible, porque así también favorecemos la descarbonización de Euskadi. Vamos a trabajar por mejorar los estándares del sistema de transporte público de nuestro país para hacerlo todavía más eficaz, ecológico, accesible y asequible para todas las personas. La movilidad es un derecho, genera igualdad de oportunidades y por ello debemos garantizar que todas las personas, especialmente aquellas que disponen de menos recursos, puedan acceder a ellas en las mismas condiciones que el resto. Este será mi empeño, nuestro empeño. Mi esker. Horrengoa.
Bueno, egun on guztioi. Euskaraz hasiko naiz, ondo baderitzozue. Bueno, ni etorri naiz onartu dut sailburu izatea, eta zehazkiago zientzia, unibertsitate eta berrikuntza sailburua, ideia batekin gogoan. Oso gogoan dut Isaac Newton, fisikari ezaguna, historian izan den zientzialarerik handiena, dudarik gabe, behin esan zuela, etzen bere esaldia izan zen beste batek, Bernard de Chartres, asko ze lehenago esandako esaldi bat, baina berak erabili zuen, eta berak esan zuen, berak hain urrun ikusi ahal izan bazuen, izan zen beste aurrekoen lepoen gainetik igozelako. Esaldia borobila da, gauza askotarako erabil daiteke, baina niri dagokidanez, esaldi hau gustatzen zait, garrantzi handia ematen diodalako hemen Euskadin egin diren zientzia eta berrikuntza politiken jarraikortasunari. 1980an Pedro Etxenik esanean, nik orain zuzenduko dudan arloaren sailburua hasi zen zientzia politika jakin bat. Geroztik etorri diren sailburu guztiek mantendu dute lerro bat. Egin dutena denboran zehar izan da lerro horren arabera gauzak gero eta hobeto egiten, eta gero eta gehiago egiten. Orduan, duela 55 urte, hau basamortu bat zen, zientzia eta ezagutzari dagokionez. Gaur egun, estatuan liderrak gara. Etorkizunari begira, ez diogu estatuari begiratu behar, ez diogu erreparatu behar. Erreparatu behar diogu puntan dauden herriei. Eta horretarako, orain arte egindako bideak garrantzi handia baldin badu, horrek gainera beste ondorio bat dauka, eta ondorioa da, une honetan gaudela jauzi bat emateko moduan, kalitatezko jauzi bat emateko moduan. Beraz, urrunera ikusi edo begiratu ahal baldin badugu gaur, da hain zuzen ere, erraldoien lepoetan igogarrelako, hori da esan nahi dudana. Eta niri dagokidan lana horixe da, saiatzea, hain zuzen ere, jauzi kualitatibo hori ematen, kontuan hartuta aurrekoek bere biziko lana egin dutela, oso lan garrantzitsua egin dutela. Eta gainera, ilusio berez egiten dit arrazoi batengatik. Zientzia, ezagutza eta berrikuntzarekin zerikusia duten politikak, gaztei begirako politikak direlako, etorkizunari begirako politikak direlako. Ni bezalako pertsona batentzat, seme alaba gazteak dituena, hori oso importantea da, oso gogoan dut. Bien, creo que en la situación en la que me encuentro en este momento, que acabo de aceptar y acabo de jurar el cargo de aceptar y tomar posesión, jurando del cargo de consejero de Ciencia, Universidades e Investigación, he tenido en todo momento presente una frase muy conocida que formuló en la Edad Media un monje, Bernard de Chartres, pero que luego utilizó Isaac Newton, el científico más importante de la historia, seguramente. Isaac Newton dijo que si había conseguido ver tan lejos, era porque se había subido a hombros de gigantes. Con esto lo que Isaac Newton quería decir es que el trabajo que hizo, los descubrimientos que hizo, estaban basados, como no podía ser de otra manera, en el trabajo que habían hecho los anteriores, y que, en definitiva, él era parte de una cadena que se prolongaba en el tiempo. Yo creo que en el campo de la investigación, del conocimiento, de la universidad, de la innovación, esta idea es perfectamente aplicable. Hace 45 años, cuando el primer consejero que se ocupó de estos asuntos, que fue Pedro Miguel Echenique, empezó a trabajar, Euskadi era un desierto en materia de ciencia, tecnología e innovación. La universidad acababa de nacer también, la universidad pública, existía la Universidad de Deusto, pero en el mundo universitario tampoco teníamos prácticamente nada. 45 años después somos líderes en el Estado español en ciencia, tecnología e innovación,
y ahora es el momento de mirar a los países punteros del mundo. Lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho gracias al trabajo que han hecho los anteriores, gracias a que las políticas de ciencia, tecnología, innovación, universidades han sido políticas continuistas, pero siempre introduciendo mejoras graduales en el sistema y haciendo un esfuerzo cada vez mayor. Hemos llegado a un esfuerzo en estas materias como nunca antes se había hecho. Estamos en condiciones de dar un salto de calidad. Para mí esto es muy importante. Y de lo que se trata en los próximos años es precisamente de eso, de subidos a hombros de gigantes, mirar hacia el futuro y tratar de dar ese salto de calidad. He dicho antes también que me parece reseñable, y a mí por lo menos me hace mucha ilusión pensar que el trabajo que hagamos en formación superior, en investigación, en innovación, es un trabajo que sí, lo hacemos en el presente y seguramente tendrá beneficiarios en el presente, pero estamos sobre todo pensándolo para que de sus frutos disfruten las generaciones futuras. Es un trabajo orientado al futuro y, por lo tanto, a la juventud y a los que nos sigan. Y a mí eso me parece que es especialmente reseñable, me hace una ilusión especial. Y bueno, esto era lo que quería decir y no me voy a alargar más. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eguerdion, muy buenos días. Hoy tomo posesión como consejero de Turismo, Comercio y Consumo, con orgullo y consciente de la responsabilidad que representa. Mi situación es particular, ya que, como saben, soy el único consejero que repite en el cargo con las mismas áreas. Por lo tanto, ya me conocen mi forma de trabajar y la trayectoria y líneas de mi departamento, por lo que no hace falta que me presente. Pero sí que quiero aprovechar esta intervención para lanzar 3 mensajes. El primer mensaje es de agradecimiento. Agradecimiento a mi partido, el Partido Socialista de Euskadi, por haber renovado su confianza en mí. Y también quiero agradecer al equipo que me ha acompañado durante estos 4 años por su trabajo y esfuerzo en momentos muy complicados. Soy consciente de que si hoy estoy aquí es gracias a ellos. El segundo mensaje que quiero trasladar hoy es el de reafirmarme en una forma de trabajar. Soy un convencido de la colaboración institucional. En estos 4 años hemos colaborado intensamente con el Gobierno de España, con las 3 diputaciones, con las 3 capitales, con todos los municipios y con Eudel. Si algo he tenido claro siempre es que se gana mucho más con la colaboración que dándose la espalda unos a otros. La gobernanza es el mejor camino para apoyar a nuestros sectores, a quien siempre me he mostrado como un aliado. Esta es mi forma de trabajar, la de los acuerdos y la del apoyo al sector. Lo ha sido hasta ahora y lo va a seguir siendo. Y, por supuesto, también con el trabajo en el Parlamento. Y el tercer mensaje que les quiero trasladar hoy es el de las líneas estratégicas para apoyar a nuestros sectores. Vivimos el mejor momento de la industria turística de Euskadi, un sector clave que supone el 11% del empleo y que da en trabajo directo a más de 107.000 familias en Euskadi, y que tiene también un impacto muy claro y positivo en otros sectores, como el transporte, la hostelería, el comercio o la cultura. Vamos a trabajar para seguir apoyando al sector turístico, potenciando esas externalidades positivas y también combatiendo las externalidades negativas, para lograr el equilibrio en la convivencia entre quienes nos visitan y la ciudadanía. En Euskadi hemos hecho los deberes en materia de turismo, pero debemos seguir profundizando en la regulación, adaptándola a los nuevos tiempos y adelantándonos a los desafíos que se nos plantean.
Por eso, impulsaremos una nueva ley vasca de turismo que se adapte a las nuevas normativas y realidades. Además, esta es la legislatura en la que sí se dan las circunstancias para la implantación de un impuesto a las estancias turísticas, contemplado en el acuerdo de Gobierno y del que ya hemos sentado las bases del debate en el último año. Toca ahora ponerlo en marcha, en coordinación con el resto de instituciones de Euskadi. En comercio, somos conscientes de los retos que se enfrenta el sector, la triple transición medioambiental, sociocultural y digital. Por ello, vamos a seguir incidiendo en la importancia del comercio local, en su papel de cohesión en nuestros pueblos y ciudades y en su aportación también a nuestra economía. Nuestras decisiones de compra van a determinar la sociedad que queremos construir. Por ello, debemos seguir concienciando a la ciudadanía en la importancia de la compra en el comercio local, porque no podemos permitir que cierren comercios por plataformas que no tributan aquí. Por lo tanto, vamos a seguir reforzando la estrategia Mercataritza 2030 para impulsar una transformación del sector hacia un comercio más innovador, competitivo, digitalizado, sostenible y sólido. Y en lo que se refiere a consumo, tenemos claro que en el centro de todas nuestras políticas colocamos a las personas, que son los destinatarios de todas nuestras acciones. A lo largo de la pasada legislatura hemos trabajado y aprobado una ley de consumo de las más avanzadas, el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi, que dota de mayores herramientas de protección a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables. Es ahora el momento de profundizar en su desarrollo, tanto reglamentario y su aplicación, fortaleciendo la protección de la ciudadanía y su acercamiento a los servicios, impulsando las buenas prácticas empresariales y reforzando también la gobernanza y la colaboración. Por mi parte, termino ya. Hoy comienza a andar este nuevo Gobierno con un equipo renovado, del que es un honor formar parte y a quien ofrezco mi experiencia y toda mi colaboración. Nuestra hoja de ruta es clara, la de un programa de Gobierno sólido y cohesionado que se ha cimentado sobre la experiencia de los anteriores Gobiernos de coalición. Con ello, trabajaremos por seguir reforzando una Euskadi diversa, plural, competitiva y sostenible. Eskerrik asko. Muchas gracias. Bueno, egunon guztioi. Hore bat da Imanol Pradales lehendakariak nirekin kontuta izana. Eskerrik asko lehendakari, es un reto personal y profesional que asumo desde luego con muchísima ilusión. Europako gainerako herrialdeek bezala Euskadik erronka handiak ditu aurretik. Hurrengo hamarkadan gainditu beharreko erronkak. Gure etorkizunaren protagonista izaten jarraitu nahi badugu, ezinbestekoa da elikaduren ekoizpen gaitasun propioak ziurtatuta izatea. Por ello, y en este momento, tenemos una gran oportunidad para fortalecer nuestra competitividad agraria y nuestra industria alimentaria a través de actuaciones y proyectos que apuntalen en esta perspectiva. Me comprometo a liderar un departamento de personas dedicadas, de personas con ilusión y con constancia, a defender esa producción alimentaria con su agricultura y pesca e industria asociada como garantía de suministro alimentario y de afianzamiento de nuestra población local. Un departamento propio de agricultura, pesca y alimentación cercano y facilitador en permanente contacto con el sector. Un departamento que da satisfacción a las continuas demandas de reforzar su imagen estratégica como productor de alimentos y como conservador del medio natural. Gure nortasunen atal garrantzitsua den sektorea, gure herriaren kohesiorako funtsezkoa, gure herrien orekarako ezinbestekoak, lehen sektorea gure babesa eta lankidetza izango ditu.
desde actuaciones para trabajar en una política agraria común más ajustada a nuestra realidad, hasta el fortalecimiento del tejido cooperativo, pasando por la promoción de nuestros alimentos y la simplificación administrativa. Estas serán nuestras tareas de responsabilidad compartida. Eskerrik asko. Bueno, ya la última. Egunon, buenos días. Afronto esta nueva etapa política con dos responsabilidades: justicia y derechos humanos, que están directamente relacionadas con la calidad de la democracia, con el respeto a las libertades, con la dignidad del ser humano y con la observación y cumplimiento de las garantías que las personas debemos tener para el respeto a nuestros derechos y para su restitución cuando sean vulnerados. Son tiempos difíciles para ambas tareas. Los episodios de violencia machista, de abusos, de persecución al diferente, de persecución por motivación política, de destrucción y muerte, incluso los crímenes de lesa humanidad, nos golpean con frecuencia y nos exigen respuesta permanente. Igualmente, se cometen otro tipo de acciones que afectan a otros valores y derechos que nos asisten a las personas y que deben contar con la protección pública. Guzti horren aurrean, elkartasuna, harrera, babesa zentzu objektibo naiz eta subjektiboan, justiziaren funtzionamendua, benetako justiziarako eskubidea, azkar eta eraginez hedatu behar da. Herritarrek kalitatezko zerbitzu publikotzat hartu dezaten. Como decía, ante todo ello, la solidaridad, la acogida, el sentido objetivo y subjetivo de protección, el funcionamiento de la justicia, el derecho a la justicia efectiva, debe desplegarse con celeridad y eficacia y ser percibido por la ciudadanía como un servicio público de calidad. En el compromiso político para alumbrar este nuevo Gobierno vasco se ha explicitado un conjunto de acciones políticas que definen buena parte de lo que será el desarrollo de la legislatura. Así, recogemos en el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, que el acceso de las personas a la justicia no sea un obstáculo para nadie por razones económicas, que la asistencia jurídica se preste en mejores condiciones, que los niños, niñas y adolescentes dispongan de un plan renovado de justicia juvenil. También recogemos en el acuerdo que la deslegitimación de la violencia, que el reconocimiento integral de todas las víctimas de vulneraciones de derechos, que la construcción de una memoria inclusiva, crítica y ética, que la promoción de los principios y valores éticos y democráticos estén permanentemente en la agenda y la acción de mi responsabilidad, de mi equipo y de todo el Gobierno. La convivencia, la tolerancia, el respeto entre las personas, la igualdad y la solidaridad son valores sentidos, queridos, defendidos y protegidos por las y los socialistas. Son nuestra razón de ser y ahora tengo el honor y la tarea de hacerlos avanzar. Eskerrik asko.